Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Begoña. Bien, de vuelta ya. Todos aquí. Ya para iniciar septiembre ya con cierta regularidad, ¿no? Efectivamente que también hace falta tanto también las vacaciones, pero bueno, también a veces se agradece la rutina. Bueno, después de un tiempo sí, a veces sí, ciertamente. Pues nada, una vez que estamos de vuelta aquí, encantados además de seguir compartiendo con todos vosotros este ratito, pues vamos allá. Y hoy la verdad es que tenemos un tema que, bueno, a mí por lo menos me parece muy interesante y es, a ver, todos estamos constantemente escuchando desde ya hace unos años y cada vez más el concepto de transformación digital, estamos en una era digital, el mundo digital, todo digital. Vale, pues hoy vamos a hablar también de algo que evidentemente en todo este contexto tiene mucho sentido y es, bueno, pues tú sabes cómo ser un líder digital, sabes qué se requiere de ti como líder de equipo, líder de empresa, para realmente saber moverte con diligencia y con buenos resultados en este entorno digital. Pues eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, de esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Claro. Pues no olvidemos que ya hemos hablado en muchas ocasiones de cómo tiene que ser un buen líder. Pero bueno, aquí vamos a hablar más de lo, como tú decías, de esas características que tiene que tener un líder digital, que no es nada más que un líder, pero o una persona que lidera o que tiene las habilidades y competencias para que una empresa afronte con éxito una transformación en la era digital que es en la que nos estamos moviendo. Entonces, dentro de todas las características que tenga que tener un líder o un buen líder, pues hay unas específicas que efectivamente son las que le van a ayudar a llevar a éxito esa transformación digital. Está claro. Y además porque es una necesidad. O sea, aquellas compañías que realmente en estos años no hayan pasado por este proceso y lo hayan completado con éxito, pues posiblemente se queden relegadas del mercado. Y no queremos que tú y tu equipo seáis una de ellas. Por eso estamos aquí hoy hablando de esto. Y lógicamente la primera cosa que obviamente, esto es como decía una clienta mía, como de cajón de madera de pino. Bueno, pues que lógicamente un líder digital es aquel que sabe poner la tecnología a su favor, a favor de los resultados de la empresa y a favor del resultado del equipo, porque no se trata de que trabajes en el sector tecnológico, ¿vale? Se trata de que simplemente aproveches la tecnología que está ahí fuera y que cada vez es más y cada vez es más abundante y más enfocada a muchas diferentes cosas para ponerla a tu favor para conseguir resultados y que cuando pienses en ello no te hagas eso de por Dios, qué horror, sino qué bien que tengo esto, voy a ver cómo puedo sacar partido. Así que esa obviamente es la primera característica que debe entrenar un líder digital. Y sobre todo ahora que estamos además y mucha gente está hablando constantemente en los últimos años ya y los últimos de la inteligencia artificial, bueno, pues en lugar de verlo con miedo, abordarlo y utilizarlo desde a ver qué me puede aportar a mí, ¿no? Y este es el primer cambio de chip o cambio de paradigma que un líder digital necesita hacer, porque si no, todo el resto del proceso de transformación digital no va a tener mucho sentido, la verdad. Sí, además, procesos, lo que tenemos que tener en cuenta que no tienen que ser, o sea, tienen que tener una lógica los procesos. O sea, es una persona que tiene que comprender la tecnología o sea, no vale innovar por innovar porque eso normalmente no conduce a nada. Tiene que comprender la tecnología, tiene que saber cuál es la que se adapta a los objetivos que su empresa tiene y dentro de esa tecnología que te interesa o que te puede beneficiar, pues tienes que ver cuáles son las tendencias y cuáles son, bueno, pues todo lo que rodea a esa tecnología, que son la parte que verdaderamente puede potenciar tu organización. Todo lo que ahora estamos viendo mucho es no solamente las mejoras en los modelos de negocio, sino que se está implementando mucha tecnología en una cosa que es muy importante, que ya hemos hablado muchas veces, que es el tema de la experiencia del cliente, que es fundamental. Entonces es una cosa que, bueno, pues que puedes recoger toda esa información de forma más bien automatizada, que es muy importante porque de eso un poco va a depender el camino que tiene que seguir tu empresa, porque al final el cliente te lo va a decir.
Completamente de acuerdo. Y una segunda característica que también supongo que va implícita, pero que hay que decirlo, es que un líder digital es un líder que entiende el cambio, que acepta el cambio y que entiende que a lo largo de su carrera todo va a pasar por varias olas de transformaciones y de cambios. Y que si no lo aceptas como algo una constante, especialmente en estos entornos donde estamos ahora mismo viviendo, que son entornos de incertidumbre, si no lo aceptamos como algo habitual y lo integramos como parte de lo que va a ser el desarrollo, va a ser difícil que puedas liderar en esta era digital, porque realmente esto va a ser una constante y además cada vez más rápido. Entonces, cuanto más pronto aceptes ese proceso y cuanto más pronto aceptes el cambio como parte de la dinámica en la que estás inmerso, más fácil va a resultar que todo lo demás fluya y que tengas el resultado que esperas, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, además, como ya decía Heráclito, todo cambia, ¿eh? Pues en la era digital muchísimo más. Además es que el problema de no subirte de no subirte vamos a llamarlo al carro digital, es que en una era que el cambio es constante, no solamente es que te puedas quedar atrás, que a lo mejor en otros momentos el mercado te lo permite, sino que probablemente te quedes fuera del mercado. No sé, no sé, se me ocurre negocios como, por ejemplo, las revistas y los periódicos impresos. Yo creo que cada vez, no sé, el otro día iba a buscar una revista y me costó trabajo encontrar un kiosco. Mm, sí, es verdad. O sea, bien es cierto que era el mes de agosto y también había algunos que estaban cerrados, pero eh, o sea, antes prácticamente había uno en cada esquina y ahora es una cosa que prácticamente es una cosa a extinguir. No te digo ya los kioscos, las empresas que editan periódicos impresos, si no se han adaptado a esta transición a plataformas en línea, a que puedas usarlo, cada vez consumimos más información con los móviles. Lo que queremos son lo más cómodo el tema de suscripciones digitales para poder acceder a contenidos, de recibir información, pues no solamente es que al final acabarás desapareciendo. Pues bueno, Completamente. Eso es obvio. Y entonces, dentro de eso ya, y esas dos claves que son como, digamos, la base, y ahora empezamos a añadir, ¿no? Una de las cosas que un líder digital o una líder digital tiene a gala es ser creativos o ser creativas, ¿no? Una transformación digital, un proceso de consolidación de transformación digital requiere enfoque, requiere determinación y requiere creatividad. Porque enfoque y determinación sin creatividad va a ser difícil. De manera que realmente como la creatividad es el paso previo a la innovación, que muchas veces confundimos los términos y no es lo mismo creatividad que innovación, como la creatividad es el paso previo a la innovación, si realmente no podemos, o sea, o no desarrollamos esa creatividad, esa capacidad de pensar, como se suele decir por ahí, fuera de la caja o pensar diferente, pues va a ser difícil que podamos llegar a pasar al siguiente escalón, que sería efectivamente la innovación, ¿no? Así es que, pero, bueno, pues démosle la cabecita, que la tenemos para eso, para pensar y para pero salir. Y la segunda parte de la parte que decíamos de la creatividad y la innovación, que es la puesta en práctica de esas ideas, porque no vale con tener buenas ideas, sino que el líder en donde tiene que destacar, que darlo todo, es pues el liderar para poder poner en práctica esas ideas, ¿no? Exacto. Y no solamente. Además, ya lo hemos dicho, cuando hemos hablado de liderazgo y de creatividad, lo hemos dicho muchas veces, no solamente es que tú tengas la creatividad o sino que lo que tienes que hacer es fomentarla entre tus empleados, Eso. que es la manera de que se puedan implementar. Primero va a hacerlos partícipes para que vean la oportunidad y el beneficio de cualquier cambio. Pero además de eso, son los que tienen que implementar estos procesos, con lo cual, si los tienes en contra, no lo vas a conseguir. Si los tienes a favor, todo lo contrario. Y normalmente estos procesos siempre, bueno, pues el fin último, efectivamente, siempre es reducir costes, mejorar calidad, bueno, lo que hemos hablado de experiencia de cliente, un montón de cosas, pero bueno, que eso es lo que va a hacer que
que ser más, o sea, la finalidad entiendo yo que siempre es tender a ser más eficiente, y eso es, esa bandera la tiene que llevar el líder. Completamente. Y eso lleva efectivamente, como bien decías tú, al final la creatividad hay que pasarla a acciones, hay que aplicarla, y es cuando hablamos entonces realmente de innovación. Pero tú como líder, realmente, en mi opinión, tu desafío y tu trabajo realmente es generar una cultura de innovación. Es decir, trabajar con tu gente, con tu equipo, en tu empresa, para que se fomente la curiosidad, para que todos tengan ese espíritu de curiosidad que haga que al final la innovación sea parte de la cultura de tu empresa, de tu equipo, porque al final eso es lo que te va a permitir además mantener, y esto es importante que lo tengas en cuenta como líder de equipo o de empresa. Cuando pienses en innovar, cuando pienses en este proceso de primero creatividad e innovación al aplicar las ideas, tengas siempre como un doble ojo. Antes hablábamos de enfoque, pues tengas un doble ojo, un ojo en el corto plazo, pero siempre también un ojo en el largo plazo, para que estés pensando que lo que estoy haciendo hoy, cómo va a impactar en lo que quiero que suceda mañana, porque al final a veces también nos centramos tanto en un concepto desde ahora y aquí que no vemos más allá del ahora y aquí, y a veces hay que estar aquí y ahora, pero también pensando en si esto que hago aquí y ahora me va a llevar mañana a donde yo quiero estar. Entonces, esto sí que es verdad que es algo que tienes que tener tú como líder en la cabeza. Un ojito en el corto plazo y otro ojito en el medio y largo plazo. Y desde ahí fomentar esa curiosidad que, como decías tú, Leopoldo, cuando metes además a tu equipo en este mismo espíritu, es cuando se va gestando esa capacidad de imaginar, de tener ideas diferentes y tal, y ver de qué manera juntos se va pasando a la práctica para que sea una idea realizable, sea una idea que lleve al resultado que deseas. Y es un proceso continuo. O sea, esto no va a parar, no empieza un día y termina otro, esto es un proceso continuo que se mantiene en el tiempo y que no deberíamos dejar de hacer en ningún momento. Claro que esa es la base de que una organización evolucione, que adaptes o adoptes una cultura, o sea, que incorpores todos estos procesos y lo conviertas en una cultura de empresa, Justo. para que efectivamente, bueno, pues se Mm. pueda promover de manera efectiva cualquier cambio, pero cualquier cambio, que es lo que hemos hablado, que es cuando hemos hablado de la mejora continua, pues, También. tanto a nivel personal, pues en este caso a nivel de empresa. Si no tienes si la empresa no tiene no puedes hacer un cambio, puedes hacer un cambio puntual, pero si no lo tienes establecido como una cultura, no vas a ir evolucionando y hemos hablado, y sobre todo como hemos hablado en el tema el mundo digital, que los cambios son tan rápidos y continuos, pues al final un cambio puntual no te va a servir de nada. Totalmente. Luego ya, claro, nos metemos en esta dinámica que os estamos contando y hay un momento en el que hay un factor clave, sí o sí, para este liderazgo digital y es la agilidad, ¿vale? Ujú. O sea, si hemos dicho antes, y lo ha dicho además Leopoldo fenomenal, que el cambio es una constante, que cada vez el cambio es más rápido, pues una empresa o un equipo que no tenga la capacidad de flexibilizar las cosas de manera rápida, pues bueno, le va a costar más llegar al final del resultado, ¿no? Ahora bien, y es verdad que seguro que todos habéis oído hablar de metodologías ágiles y todo este tipo de cosas que no vamos a entrar aquí y ahora, sino entender más la agilidad como una forma de hacer las cosas, ¿vale? Y aquí sí que quiero mencionar, que lo leí en un artículo hace un tiempo, lo que una persona concretamente, Santiago Solana, que es el vicepresidente para el sur de Europa de Cisco, una gran compañía, como sabéis la mayoría, él decía que la agilidad se compone de cuatro pilares o cuatro comportamientos, ¿no? Humildad, adaptabilidad, visión y escucha. Y es cierto, ¿no? Porque al final, humildad, ¿para qué? Ya lo has dicho antes, Leopoldo, para que escuchemos las aportaciones de la gente que está con nosotros. Porque no tienes que tener tú siempre las ideas, pueden tenerlas perfectamente otras personas en tu empresa o en tu equipo. Adaptabilidad, ¿para qué? Ya lo llevamos diciendo, porque el entorno ahí fuera es cambiante, es complejo, tiene una serie de características y si tú no tienes la predisposición a adaptarte a ese entorno, estás vendido. Visión clara, lo hemos dicho antes, ¿no? Es decir, un ojo en el corto plazo, un ojo en el largo plazo es porque tengo claro dónde quiero llegar al final. Por lo tanto, eso voy a tener también que trabajarlo. Y luego, claro, escucha. ¿Escucha para qué? Para crear relaciones, para que todo eso que la gente va aportando, todo eso que yo transmito, todo eso que sabemos que va a costar a la gente, podamos estar pendientes de saber qué está pasando, de escuchar cómo se está llevando, cómo se está aceptando y después poder hacer cosas con eso.
Pero si simplemente cerramos los oídos y no escuchamos lo que está pasando ahí fuera con nuestra gente, pues tampoco vamos a poder ser ágiles, porque al final en algún momento la cadena se estropeará. Así es que recuerda que no es tanto metodología, que también, y hay grandes expertos en esto, sino el concepto de agilidad. ¿Cómo me convierto en un líder ágil? Trabajando estos 4 pilares. Importantes, muy importantes. Sí, que parece, bueno, parecen obvios que un líder, porque siempre hemos hablado mucho de las características de un líder que tiene que tener, pero si cabe la agilidad para un líder digital, sí cabe mucho más importante que para cualquier otro líder o cualquier otra forma de liderazgo, porque va unido la agilidad, pues eso, va unido a la rapidez y, bueno, y lo que tú decías, la importancia, sobre todo yo destacaría la importancia de la escucha. No solamente, pues no, hemos hablado de escuchar a la gente de la empresa, a la gente de tu equipo, pero hemos hablado también de escuchar a tus clientes y, de hecho, escuchar a cualquier tipo de lo que llaman las personas que tienen intereses en la empresa, que pueden ser socios, pueden ser proveedores, pueden ser, porque al final de todo se aprende, ¿no? Totalmente. Y claro, fijaros que si todo esto lo vamos haciendo y vamos integrando las 5 claves que os hemos contado ya hasta ahora, pues ¿qué nos va a permitir? Algo que es importante y que sí es inherente a ti como líder, y es tomar decisiones. Y tomar decisiones informadas, y si yo añado decisiones informadas y rentables. Es decir, que lleven a una acción que al final te lleve al resultado. Entonces, ¿qué necesitas hacer para tener o qué necesitas tener o desarrollar para tomar decisiones informadas? Que posiblemente es la parte que más nos cuesta a todos al final, de decir, venga, tengo que tomar esta decisión, a pesar de que muchas veces no tengo toda la información y no tengo todas las variables controladas. O sea, eso ya es casi un lujo en este mundo en el que vivimos, prácticamente ni siquiera se produce. Así es que hay que saber tomar decisiones sin eso. Y ahí es donde toda esta tecnología que también nos acompaña ahora mismo desde el punto de vista del análisis de datos, de todo ese tipo de tecnología que nos está permitiendo acceder a mucha información, ¿no? Y que nos está permitiendo escuchar, como decías tú, Leopoldo, a los clientes, escuchar al mercado. Es básico que lo tengas, es básico que sepas y que estés muy informado de qué pasa en tu mercado, en tu sector, en tu competencia, con tus clientes, con tu gente, que tengas toda la información que puedas tener, aunque vas a saber que nunca es toda, para tomar una decisión informada, es decir, una decisión basada en la mayor cantidad de elementos conocidos o supuestos conocidos posible, pero requiere de ti un esfuerzo importante por estar al día. Bueno, además esa información es la que te va a dar conocer las oportunidades que se te presentan, porque eres tú el que las tiene que buscar. No vale cuando ya se publica en un periódico económico o cualquier otro tipo de prensa especializada el tipo de tendencias de un mercado o el tipo de oportunidades que hay en un mercado. Normalmente ya llegas tarde. O sea, eso es una cosa que ya lleva tiempo produciéndose, y si tú te intentas subir primero, que lo más probable es que, como suele ocurrir en todos los mercados cuando hay cambios, los primeros que se suben a la ola son los que menos trabajo y menos recursos tienen que consumen en adaptar estos cambios. Los que van detrás, normalmente, siempre les cuesta tienen que intentar recorrer el camino que ya han recorrido sus competidores mucho más deprisa, y para eso, ¿qué tienes que hacer? Consumir mucho más recursos. Con lo cual, bueno, la ventaja principal de todas, que además te va a servir, o sea, no solamente para las decisiones, siempre las tienes que tomar basadas en datos y en análisis, pero en un mundo en un mercado tan cambiante que normalmente no nos movemos, pues se demuestra mucho más importante el manejar cuanta más información mejor.
Y eso nos lleva a la siguiente clave, y vamos ya por la clave 7, que parece también obvia, pero que hay que decirlo, ¿no? Y es que si queremos, necesitamos siempre tener claro cuáles son los objetivos que perseguimos para ser cada vez más eficientes, ¿no? Esto lo has dicho también tú antes. O sea, si nosotros no tenemos claro hacia cuál es el resultado que queremos lograr, pues hombre, el proceso será mejor o peor, pero no sabremos en tanto y en cuanto de eficiencia tenga hasta que no sepamos cuánto nos acerca al objetivo y de qué manera optimiza los recursos utilizados. Por lo tanto, clave es tener claro el objetivo y perseguirlo siempre de una forma eficiente, porque precisamente para eso están las metodologías ágiles, para que tratemos de ser cada vez más eficientes y que así podamos impulsar por una parte el negocio y por otra parte es lo que decías tú antes, tan importante que la experiencia de cliente. Al final dependemos de que la experiencia de cliente sea excelente para que nuestra empresa, nuestro negocio se mantenga en la onda adecuada y que sigamos avanzando. Así es que no nos olvidemos de tener claro el objetivo y perseguirlo de una forma eficiente. Esto Y es no, básico. y no olvidemos, ya que hablabas de experiencia de clientes, no olvidemos también de las experiencias de los empleados, porque siempre ya hemos hablado en otras ocasiones de atraer y retener talento. Bueno, pues eso es un punto clave y por eso cuando estamos hablando de estas características, sirven para un líder digital, sirven para un buen líder en general, ¿no? Uh-huh. Claro, porque de hecho eso nos lleva a otra de las claves, que es apostar por el talento. O sea, de hecho, algo que ya nos parece cuando lo estamos contando, incluso ahora mismo lo estoy hablando contigo y me parece que, yo sé que es un proceso complejo, bueno, pues contra más talento tengas en la empresa, más lo cuides y más personas que aporten ese valor tengas, más fácil va a ser lograr todo esto, porque uno solo enfrentado a semejante desafío, pues no es fácil, ¿vale? Así es que yo creo que apostar por el talento y ten en cuenta que al final la gente que tienes hoy es tu futuro de dentro de unos años. Entonces, si de verdad estamos apostando por ser sostenibles en el tiempo, cuida lo que tienes hoy, desarrolla lo que tienes hoy para que dentro de un tiempo sean los que realmente sostengan esos resultados y esos frutos a medio y largo plazo. Porque si no, estás siempre empezando de cero, siempre empezando de cero, siempre empezando de cero y es absolutamente agotador, la verdad. Sí, porque además es imposible, como tú dices, si no eres capaz de retener talento, es muy difícil intentar implementar una cultura de empresa, porque al final, lo hemos hablado antes, la innovación como cultura es responsabilidad de toda la empresa. Si la empresa, si los trabajadores no están por la labor, es complicado impulsar ningún tipo de transformación en la empresa y bueno, lo del éxito ya ni hablamos. Hablamos, ya ni hablamos. Claro, por eso al final, la última, pues genial, porque el último punto que os queremos decir es que transmitas esa cultura. Y cuando digo transmitas, antes hemos dicho a conciencia, tanto Leopoldo como yo, genere una cultura de innovación, que la gente se involucre, que esté también por la curiosidad. Claro, pero para que tú logres eso como líder, tú debes transmitir con tus comportamientos esa cultura que quieres que se genere. Por lo tanto, dejemos de hablar de que hagan, que tengan, sino que empieza tú por tener, hacer y mostrar para que eso sea el ejemplo que genere eso en otros, porque al final la cultura de una empresa tiene mucho que ver con el comportamiento de sus líderes. Entonces, asume el Sin protagonismo duda. que tienes porque realmente es muy responsabilidad tuya como líder y de todos los líderes de tu empresa que eso suceda. No podemos poner el foco solo fuera cuando nosotros no nos estamos mirando en este caso para decir yo estoy haciendo lo que debo de hacer o lo que espero que otros hagan, porque si no lo estás haciendo, puedes pedir que lo hagan otros, pero el resultado posiblemente sea que no, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, ¿vale? Porque Es que ya no estarás pidiendo que lo hagan, lo que estarás es mandando que lo hagan, con lo cual hay una diferencia, muy grande. importante y lo hemos dicho muchas veces en cuanto hemos hablado de liderazgo. No es lo mismo el líder que camina al frente que el que manda que haga, ¿no?, que el trabajo sin dar indicaciones, sin remangarse y estar ahí, ¿no? Es complicado y más cuando estamos hablando de cosas, pues eso, que tienen que ser cambios rápidos. eh, Son cambios que además suelen tener bastante calados en la empresa, pero bueno, que tampoco no olvidemos que cualquier tipo de cambio, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, empieza por cambios pequeños. Sí, Son cambios pequeños
que trabajan como el interés compuesto. Pues al final, Sí. conforme esos pequeños cambios, vas partiendo es un escalón que va subiendo, un escalón que va subiendo, y al final todo eso suma y se convierte en un gran cambio. Y como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, cuando vas haciendo esos pequeños cambios y vas viendo los resultados, al final es mucho más sencillo seguir cambiando porque hay una motivación extra, que es esa, Seguir. llámalo recompensa o llámalo el sentimiento del trabajo bien hecho, que va a motivar a que todos estos cambios se Ujú. implementen. Pero bueno, como ya hemos dicho, estos son unas características que están directamente relacionadas con lo que sería un líder digital, pero que junto con alguna más que ya hemos hablado en su momento, serían las características de un líder, de un líder. Y ya. Sí, y al final, y por resumir, porque no vamos a volver a pasar todas, pero al final un líder es esa persona, o sea, el líder del futuro, el líder de hoy y que necesita ser el líder del futuro, es aquella persona que de verdad abraza el cambio. Cuando digo abraza el cambio es que lo acepta y lo entiende como parte de su propia evolución y del entorno en el que vive de una manera natural, que juega en el corto plazo porque es el que puedes jugar aquí y ahora, pero que tiene siempre una visión de largo plazo para saber cómo relacionas lo que haces hoy con lo que quieres tener mañana, y que sobre todo apuestas por el talento y la innovación con la gente que tienes a tu alrededor, desarrollando esa gente para que esa gente se convierta en el futuro. Y si estas cosas no las tienes claras y no asumes tu responsabilidad en cuanto a los comportamientos que vas a exhibir para luego que esto se contagie, pues no estarás siendo realmente una o un líder. Serás otra cosa, pero no serás un líder o una líder. Siento decir esto, pero yo alguna vez me lo habéis escuchado, de toda esa gente que dice ser líder, solo un 10% realmente lo es. Seguro que tú que estás escuchando esto lo eres, pero hay mucha gente que no lo es, a pesar de que dice llamarse así. Así es que asume estas cositas como tuyas, y entonces sí que estarás en ese exclusivo club del 10% que realmente es y ejerce ese liderazgo. Y es lo que esperamos que tú, que nos estás escuchando, seguro que te estás haciendo ya y lo hagas más y mejor, como suelen decir los niños, más y mejor. ¿Vale? Sí, además yo creo que precisamente los líderes los realmente líderes de ese 10% son precisamente los que no van diciendo que son líderes. También, también, ciertamente. Así es que bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en esta nueva reentrada del mes de septiembre que iniciamos hoy. Esperamos haberte inspirado o haberte dado algún truco que digas, mira, este me lo voy a quedar y voy a empezar a ponerlo en acción. Acuérdate de ponerlo en acción. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues seguiremos con vosotros semana a semana, como venimos haciendo los anteriores 40 episodios. ¿Eh? Porque eso lo suele decir Efectivamente. siempre Leopoldo, pero ya lo digo yo hoy, que hay 40 episodios anteriores a este, o sea que algunas cositas para aprender, seguro que tenemos. Yo creo que sí, y como decimos siempre, bueno, no nos tienen que creer, lo que contamos son cosas que nos funcionan a nosotros o que han funcionado a nuestros clientes, que casi todo intentamos dar pequeñas claves y sencillas de implementar, porque lo que siempre decimos es que esos pequeños cambios son los que llevan a grandes resultados. Grandes resultados. Y bueno, y nada, y yo, bueno, hablaba yo ayer no, el lunes, hablaba con, bueno, otra charla que estaba grabando, y, y bueno, o sea, una buena ocasión, ahora que ya estamos todos en los que nosotros estamos en Madrid. Para los que estamos en Madrid, los atascos de la M30 son una buena excusa para lo que yo llamo la universidad del coche, que es aprovechar para escuchar estos episodios, porque además 30 minutos en Madrid es un trayecto medio, con lo Exacto. cual en el momento que te montas en el coche te da tiempo a escucharlo entero. Y si no, pues oye, mientras caminas o mientras corres, hacer deporte o lo que sea, pues yo creo bueno, un buen momento para relajadamente intentar bueno, pues ser mejor líder o ser mejor persona o ser mejor lo que quieras Sí. ser. Pues hasta aquí hemos llegado esta semana, como os decíamos antes, como dice Leopoldo.
decide qué quieres ser y pongámonos a ello. Y nos vemos la semana que viene con más informaciones y más temas. Gracias por estar ahí. Muy bien, un placer, Begoña, como siempre. Igualmente, nos vemos. Nos vemos.